directo. Sí, para Modesto. Sí, gracias. Muy breve. Bueno, va a todos, porque me ha encantado la exposición de los tres, pero especialmente a Antonio Bañón, como maestro de la interpretación de la palabra. Voy a leerlo literalmente porque me ha sorprendido y voy a ser correcto como miembro de la ejecutiva de FEDER, pero estoy indignado como padre de un enfermo, de una enfermedad rara. Dice, me parece que no me equivoco, que las pongo en boca del secretario general de Educación. El problema es que algunos de estos medicamentos ni siquiera curan. Esto es muy fuerte, ¿eh? Yo le hago un planteamiento a todos los padres que estamos aquí y digo, por ejemplo, la hipertensión, que es una enfermedad común. No tomaríamos medicamentos para la hipertensión si no prometiésemos, lo diría más fuerte, jurásemos delante del médico que no íbamos a cambiar nuestros hábitos de vida, porque entonces no cura ningún medicamento para la hipertensión. O, por ejemplo, los que tengamos, como en mi caso, hipercolesterolemia, que estamos tomando una estatina. La estatina hace algún tiempo, las nuevas estatinas estaban defenestradas porque eran muy caras, iban a arruinar el sistema sanitario, porque hay muchos pacientes que tenemos el colesterol elevado. Si nosotros no jurásemos delante del médico, pero jurásemos que íbamos a cambiar nuestro estilo de vida, íbamos a dejar de comer chorizo, etcétera, etcétera, para nada vale que nos tomemos una estatina por la noche para controlar el colesterol o, por ejemplo, a un paciente que tenga una EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no le daríamos broncohidratadores inhalados, que son carísimos también, si no nos prometiese que iba a dejar de fumar porque no le va a curar. Entonces estamos hablando, o bien, y termino, a un paciente que necesita un trasplante hepático, que no, por ejemplo, en el caso de que estuviese producido por una ingesta masiva de alcohol, si ese paciente no nos prometiésemos antes de la operación que va a cambiar su vida y va a dejar de consumir alcohol. ¿O ustedes saben cuánta es la supervivencia de un paciente que le hacen un trasplante coronario y se lo hacen? La supervivencia de un paciente con trasplante coronario ronda los 10 o 12 años. ¿Y se le hace? ¿Por qué? Porque ese paciente necesita vivir 10 o 12 años. Nuestros hijos necesitan vivir, aunque no les curen, con mayor calidad de vida. Y eso no tiene precio, hay que decírselo al secretario general de Educación. Perdón, de Educación, de Sanidad. Un segundo solo de intervención para decir que estoy totalmente de acuerdo y que me siento en la obligación de todas maneras de apuntar un detalle. También por tantos años ya por viejo investigando también medios de comunicación. Y es que eso es lo que dice el medio de comunicación que dijo, ¿vale? Solamente eso, porque también es importante, pero el planteamiento totalmente de acuerdo, ¿eh? Juan. Simplemente agradecer a la mesa y vuestra exposición y de manera especial el trabajo que está realizando el OSER en el análisis y la importancia, ¿no?, del análisis de los medios de comunicación en las enfermedades raras. Y yo quería simplemente pedir en voz alta, ¿no?, un consejo, ¿no?, que sobre todo que tengáis la oportunidad de dirigiros al foro de este congreso, porque estamos a 2 meses de unas elecciones, estamos hablando de análisis de discursos, estamos viendo y escuchando cómo los responsables políticos se comprometen a buscar un diagnóstico en 2 meses, es decir, cuando no hemos sido capaces de dar respuesta a todas las promesas que durante 4 años se han estado realizando. La pregunta es muy sencilla, es decir, ¿qué consejo nos daríais a los representantes de los pacientes, es decir, y a los papás y a las mamás que estamos asociados y que no estamos también asociados, de cómo podemos plantear nuestra estrategia para poder cambiar o poder introducir cambios en ese nuevo panorama político que se va a configurar en España dentro de 2 meses, ¿no? Yo creo que es importante contar con vuestra opinión en este sentido. Bueno, yo creo que algunas de las claves las ha dado Alba en la intervención anterior. Es decir, cuando queremos cambiar una realidad desde el punto de vista político, tiene que llegar al Parlamento. Eso se tiene que debatir en leyes, es importantísimo. Por lo tanto, hay que hacer todo el esfuerzo, que es lo que ha comentado Alba, ¿no?, a través de FEDER, no solamente ya de arrancar ese compromiso en efectivo, sino de que seguir presionando, digamos, entre comillas, seguir insistiendo a través de las asociaciones que el discurso, la promesa pase a un panfleto, a un folleto, pase a la campaña, a la promesa en campaña impresa y de ahí a Cámara, a Cortes, a proposición de ley y a regular todo.
La salud, la educación, lo que tenga que ver. Y luego hay que financiarlo, porque yo puedo regular cualquier cosa y luego no proveer de dinero a quienes tienen que hacerlo efectivo. Es el siguiente salto. Esto es lo que históricamente se ha hecho siempre con todos los ámbitos, grupos sociales que han reivindicado cuestiones por el mero hecho de ser ciudadanos y de tener derechos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo creo que se está haciendo ya cosas que de cara a las elecciones, por lo que nos han comentado en las ponencias anteriores, se están haciendo cosas y ahora lo que hay que pedir ya compromisos ya reales, ya no promesas, compromisos reales. ¿Qué hacemos los investigadores o qué podemos hacer los investigadores? Analizar el discurso, ver los resultados, si ese discurso es verdadero, hueco o no, y luego ponérselo delante a los políticos. Con eso, es decir, estos son los discursos, estas son las promesas, esto es lo que no habéis hecho. Y creo que todos estamos empujando por todas partes, las asociaciones, los familiares, los investigadores, que estamos implicados en este ámbito, me refiero, ¿no? Que estamos comprometidos con este ámbito. Yo veo eso, o sea, lo único que puedo reflexionar, que no es mucho en este aspecto, porque no soy especialista, pero lo que veo siempre es que cuando se ha querido hacer un cambio en la historia, se tiene que llevar en campaña a las Cortes, votarlo, aprobarlo, ley y dinero para implantarlo. Y estamos ahí. Lo que no sé es a corto plazo, largo plazo, lo que sea. Obviamente es un colectivo luchador y ahí está, ahí se está. Y los medios de comunicación deberían recoger ese discurso. Sería interesante que eso apareciera, que ya no se fuera, es decir, que pudieran seguir un poco más allá la noticia y que ya no escogen las declaraciones de un político, no se preguntarle si se hizo o no se hizo, o sea, que se diera un pasito más, como se hace en otros ámbitos. Antonio. Sí. Gracias. El planteamiento de Inma es el adecuado, es el planteamiento global, el marco general. Yo me voy a permitir, de todas maneras, comentar un pequeño detalle. Es que, desde mi punto de vista, hay que aumentar el grado de contundencia en los mensajes. Desde mi punto de vista, pero puedo estar equivocado y seguro que estoy equivocado. Yo estoy convencido de que la educación, la cortesía, las buenas maneras, la elegancia, no está enfrentada a la contundencia. Entonces yo creo que hay que conseguir que FEDER, de Genes, que todos los colectivos que están aquí presentes y que tienen tanta experiencia en el movimiento asociativo, mantengan su elegancia, su saber hacer, su cortesía, la marca de la casa, pero aumentando la contundencia en el mensaje. Y naturalmente quizá en un acto público no se puede hacer, pero en un acto semipúblico o privado sí se puede llevar una noticia de periódico y la noticia de periódico de un mes más tarde o de 2 meses para saber si esos diagnósticos efectivamente se han hecho y hacerlo con la persona implicada, con discreción, con educación, con tranquilidad, pero yo creo que es una manera de aumentar la contundencia. En todo caso, seguro que la asesoría de Political Intelligence también va a ser una gran aportación para FEDER. Estamos ya fuera de plazo. Me han dicho, si tenemos un minuto, Juan. Bueno, vamos a darle hay una pregunta insistente de esta chica. Una pregunta, la última, por favor, ruego, escueto, pregunta escueta y respuesta escuetísima. Vale, simplemente quiero saber cómo, como asociaciones de pacientes minoritarias, de enfermedades minoritarias, cómo llamar la atención de los medios de comunicación cuando te dicen que al ser una enfermedad tan rara que afecta a tan poca gente, pues que piensan que la noticia no va a resultar de interés a mucha gente y no les va a resultar rentable sacarla en el telediario, por ejemplo, que, claro, es un ejemplo. Sí. A ver, el hecho de que sea una noticia que afecta de enfermedad poco frecuente y periodísticamente, como lo comentas tú, no es así la decisión. Porque va a afectar poca gente, no lo vamos a poner. No. Ya te he dicho que si lleva un discurso emotivo un niño, la foto y su caso saldrá. Es lo que he dicho en mi ponencia de Carolina. Es decir, si tú sabes manejar los titulares, sabes manejar la información, sabes el momento adecuado, sabes el interés que tiene el periódico, sabes el momento más oportuno, porque obviamente si pasa algo ese día de contundencia no saldrá. Si hay un atentado terrorista, si son elecciones, si la reina Leticia, en vez de estar aquí, por ejemplo, en el Congreso o en el Senado, está en otro sitio, ese día no sale, ¿entiendes? Las páginas son las que son, el espacio es el que es y no saldrá. Tienes que meterte en la cabeza del interés de los medios de comunicación. ¿Quién tiene interés y cómo sale? No es ya solo porque sea minoritario, porque hay muchísima gente que tiene interés en eso, sino cómo
Coloquialmente se dice, se vende la noticia, ¿no? ¿Cómo la muestras? ¿Cómo la presentas? Es verdad que el Día Internacional, si no interesara, no cubrirían ese día. Y lo cubren. Saben que ese día hay un interés informativo. Hay mucha gente en eso. Es cómo sabes introducirlo, hacerlo. Y muchas asociaciones ya han aprendido que no pueden entregar notas de prensa o alguna comunicación, porque, insisto, el 90% de esta información viene de las propias asociaciones. Bueno, 90%, no sé, un porcentaje muy alto, ¿no? Ya saben que hay determinados días que no van a entrar, es un día que los periodistas no entra información, mientras que hay otros que sí funciona. Entonces entras en la rutina, conoces la rutina productiva del periodista, como la rutina productiva de un cirujano, la rutina productiva de un albañil, conoces su rutina de trabajo, cuáles son los elementos por los que se escoge, se decide las noticias en general, y te metes a jugar el partido con esos, sabiendo las reglas y el balón y que tengo a alguien calentando por la banda, así, perdonen la metáfora futbolística, ¿no? En ese sentido. Pero no creas, o sea, sí que quiero aclararte que no es por el hecho de que sean pocas personas, en general, aunque muchas enfermedades, que eso lleva a que no piensen que no va a interesar, no. Las historias de vida interesan siempre. El problema es si esa historia de vida interesa, ¿cómo la das? La niña sirena, el tal, ¿sabes? Eso ya es donde nos metemos también, a analizar que eso no se debe hacer, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo viajas en una línea fina sin entrar en sensacionalismo, el exceso de emotividad, ¿entendéis? ¿Cómo entras ahí? Pero bueno, hay que manejarse ahí, en aguas turbulentas, y aprender a navegar ahí. Y hay asociaciones que ya lo están haciendo muy bien, porque yo insisto, una de las cosas que a mí me impactó la primera vez que empecé a analizar esto es que me venían firmadas por periodistas noticias, eso que yo reconocía que era FEDER el origen de la noticia, o sea que ya sabía manejarse FEDER muy bien en cómo escribir una noticia, mandarla a medios, etcétera, y que luego fuera EFE o lo que fuera, ¿no? Quien fuera para difundirla en los medios de comunicación. De acuerdo, ya damos por cerrada esta mesa. Importantísimo recordar que dentro de 10 minutos, a las 6:30 en punto, empieza la siguiente mesa redonda. Rogamos puntualidad de asistencia dentro de 10 minutos. Muy amable, muchas gracias por venir.